Bueno amigos, ya estamos de regreso. Pues Leónides tiene la culpa de que yo quiera seguir comentando situaciones con ustedes. Pensaba que en un máximo de 15 minutos pues iba yo a desarrollar mis ideas, pero como soy muy lento para ir procesando en mi disco duro, pues ya esos minutos ya los consumimos. La segunda parte o el aspecto eh, en mi opinión, más interesante que quiero tratar con ustedes, al menos interesante para mí, es el que tiene que ver con nuestro propio acercamiento a los bienes culturales. Yo trabajo en una escuela que forma ingenieros, pero los últimos 38 años de mi vida los he dedicado a la educación superior. He trabajado fundamentalmente en escuelas que enseñan o tratan de enseñar, tratamos de enseñar las llamadas ciencias de la comunicación. Entonces he trabajado con muchos futuros licenciados en ciencias de la comunicación. Pero también he trabajado con desde 1998, es decir, desde que fui profesor de José Leónides Sánchez, 1998, he trabajado en el posgrado y sobre todo en los posgrados que tienen que ver con la educación. Y a partir de 1997, pues la oportunidad de trabajar en una escuela del Instituto Politécnico Nacional en la enseñanza que enseña ingenierías. Actualmente en la Universidad Nacional, tanto en el sistema abierto como en un posgrado en educación y formación de directivos. Y yo lo que comento con mucha frecuencia con mis alumnos es esta necesidad que tienen ellos de ser personas cultas. Y les digo, miren, ¿por qué es una obligación para nosotros? Pues en primer lugar porque somos unos privilegiados. Es decir, una gran cantidad de personas, una gran cantidad de mexicanos, pero esto no es un problema exclusivo de México, jóvenes que no tienen lugar en las instituciones de educación media superior, que no tienen un lugar en las instituciones de educación superior y mucho menos tienen la posibilidad de cursar un posgrado. Y si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros elegimos una carrera, en realidad estamos eligiendo un pequeño campo disciplinar, de tal forma que el que es médico no es arquitecto, tampoco es contador, tampoco es filósofo, tampoco es administrador. A lo mejor se convierte en un médico escritor, como hay muchos, ¿verdad? Ahorita recuerdo a mi amigo Arnaldo Kraus, que es un gran médico y es un gran escritor y es un gran tanatólogo, ¿no? Pero cuando nosotros elegimos, renunciamos a todo lo demás. A veces lo combinamos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, yo recuerdo en este momento a otro amigo, a mi amigo Andrés Jaramillo, que es ingeniero mecatrónico y es maestro en filosofía de la ciencia y está realizando estudios doctorales en un área de la neurología. O sea, es un asunto, es una combinación muy curiosa, pero eso casi no se da. Entonces yo comento con mis alumnos, miren, el hecho de ser estudiantes de nivel superior, el hecho de haber tenido la posibilidad de entrar a las grandes instituciones nacionales o a las grandes instituciones privadas,
nos obliga a cultivarnos, porque con eso tiene que ver también la cultura. Y casi siempre me preguntan, bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser cultos? Pues viajen todo lo que puedan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el otro estado, porque en el otro país, porque en el otro continente hay otras costumbres, hay otra forma de acercarnos a la vida cotidiana de las personas. Una maestra de danza que tenía su propia compañía, ella era una brasileña educada en Argentina, me decía, mira, yo cuando me voy con mi compañía a hacer alguna presentación, ella trabajaba la danza folclórica, yo de un país conozco medianamente su aeropuerto. Alguna de las ciudades, porque pues si hacemos una temporada de varias presentaciones, pues a lo mejor tengo la posibilidad de conocer sus iglesias o de conocer sus museos, pero en realidad yo voy a trabajar. Pero a la ciudad a la que llego, yo trato forzosamente de ir al mercado, a uno de sus mercados. ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta qué come la gente. Entonces, es un cliché, un lugar común decir que los viajes ilustran, pero siempre el viaje, aunque sea turístico, nos muestra otras formas de vida, otras formas de organización, otro lenguaje, ¿no? Por eso es muy rico cuando vamos a otro país como mexicanos y nos identifican de alguna manera, ¿no? En alguna ocasión estaba yo en un congreso en Colombia y el amigo que nos servía el desayuno, en alguna ocasión me preguntó, oiga, ¿y usted de dónde viene? Y le dije, yo soy de México. Entonces usted es mi compadre. ¿Por qué? Pues porque los mexicanos tenemos compadres y somos muy buenos para eso del compadrazgo, ¿no? Y hasta los que no son nuestros compadres les decimos compadre. También en esa ocasión él me dijo, ustedes tienen una palabra formidable, achicopalar, ¿no? No se me achicopale. Bueno, esto que les estoy diciendo es simple y sencillamente para comentarles que el viajar es una forma muy importante para poder conocer al otro, para ver cómo vive, cómo está organizado, cómo es su sociedad, ¿no? En otra ocasión me pareció muy curioso cuando llevé a mi hija que iba a hacer una estancia en Costa Rica. La persona que nos recibe en el aeropuerto nos dice, ustedes son mexicanos. Oiga, qué hermoso país tienen, grande, ¿no? Con tanta comida rica en cualquier parte, ¿no? Y le dije, qué bueno que usted conoce México. Bueno, yo nunca he ido, pero sí he visto documentales en donde aparece lo que es México. Dice, fíjese, nuestro país es tan pequeño que Puebla, el estado de Puebla de ustedes, es nuestro país. Entonces somos un país pues muy pequeño, pero ya verá que aquí pura vida, ¿no? Costa Rica, pura vida. así es como dice. Bueno, la lectura. Y entonces aquí me acerco a uno de los puntos que más me gusta, por lo menos promover, ¿no? Esta posibilidad de lectura. Decía un autor, aquel que no lee está condenado a vivir una vida, su vida. Aquel que lee, aquel que se acerca a la literatura, aquel que se acerca a otras historias, pues va a conocer
otras personas, va a conocer otras culturas, va a conocer otro tiempo, va a conocer otras utopías, va a encariñarse de ciertos personajes que a lo mejor nunca existieron, pero existen en la magia literaria. Y aquí me di cuenta que cultura termina como literatura, pero también termina como escultura, ¿no? Y cuando van ustedes a ciertos museos y se maravillan de aquellos artistas que con sus manos, ¿verdad?, son capaces de sacarle al mármol las formas que lleva ocultas, ¿no? Y entonces, pues si van a los grandes museos, pues siempre van a encontrar productos de la escultura. La arquitectura, ¿no? Los grandes edificios, las grandes construcciones, las mansiones, los castillos, impresionantes, que cuando nosotros entramos, pues nos damos cuenta de cuán pequeños somos y cómo hubo una mente prodigiosa que fue capaz de diseñar lo que miles de hombres en miles de horas de trabajo construyeron. Por eso nos pesa mucho cuando sabemos de la destrucción provocada o accidental de las iglesias emblemáticas, por ejemplo, del incendio que hace algunos años, muy pocos, consumió la catedral de Notre Dame en Francia, ¿no? O como en las guerras, por ejemplo, toda la riqueza que se ha perdido en Irak por los bombardeos norteamericanos. Bueno, somos admiradores de la arquitectura, somos admiradores de la pintura y también nos acercamos a esas grandes manifestaciones como parte de nuestra obligación. Y lo vamos haciendo de a poco, es decir, cuando nos vamos enfrentando, por ejemplo, a un autor y nos dan ganas de saber más de ese autor, ¿no? Pero eso no lo hacemos en función de que estemos en la escuela y nos digan, sino que nosotros por nuestra cuenta nos vamos cultivando, porque ya tenemos las herramientas que nos permiten hacerlo. Quizá uno de los eventos más importantes en mi vida ha sido estar frente a las pinturas de Van Gogh, estar en su museo en la ciudad de Ámsterdam, el viejo museo, porque unos años después lo remodelaron y dicen que quedó maravilloso, entonces tendré que regresar. Y estar frente a las obras de Van Gogh me permitió acercarme literalmente, acercarme a sus cuadros y ver los trazos, el grosor, el color, la forma, que aunque uno sea un neófito y no tenga una experiencia como admirador de ese arte, se impacta. Porque esa es la función del arte, ¿no? Impactarnos, llegarnos a los sentidos, generar nuestras reflexiones, nuestro goce. Y puede pasar mucho tiempo, puedo estar muchos minutos frente a una obra tratando de escudriñar qué está ahí, parte de la vida, de la visión, del tiempo, de la cultura del propio pintor. Entonces vean, está la pintura. Y yo decía, bueno, también hay que acercarse a la música, ¿no? Como en esa anécdota que yo les contaba, que para mí fue aburridísima, al estar en un concierto de seguramente la Sinfónica Nacional. Ya ni me acuerdo quiénes ejecutaron. Y yo decía, bueno, pero la música no termina en tura, ¿no? Y un alumno muy abusado me dijo, pero se basa en una partitura. ¡Ah, cierto!
¿Cierto? Entonces hay que entrarle a la apreciación musical, ¿no? Es decir, yo como estudiante de nivel superior, y el nivel superior abarca el mundo de los licenciados o de los ingenieros o de los licenciados en medicina o en odontología, y el mundo de los que estudian posgrados, maestrías, doctorados o postdoctorados. Y estoy obligado a acercarme a esas manifestaciones. Estoy obligado a cultivarme. Esa es parte de mi educación. Y entonces quiero cerrar con esa idea, ¿verdad? Cómo se da esa simbiosis en que pertenezco a una sociedad cargada de valores, de visiones, de manifestaciones religiosas, de formas para organizarse en el trabajo, de formas para organizarse en la fiesta. Y todo eso forma parte de mi cultura. Y por otro lado, he sido depositario de una gran cantidad de conocimientos que algunos incluso llego a considerar inútiles, pero que en determinado momento de mi vida me van a permitir tomar decisiones que tienen que ver directamente conmigo, cómo me relaciono con los otros, cómo me conduzco ante los otros y cómo soy capaz de disfrutar y de gozar lo que la propia sociedad me ha entregado. Eso es lo que quiero comentarles, eso es lo que quiero decirles. Y voy a terminar con una frase que manejo desde hace mucho tiempo en este tipo de presentaciones, sobre todo las que tienen que ver con la lectura. Y les comento que la lectura nos hace libres y felices. Hasta luego.